Es Valor Empresarial en Castilla y León con Tamara Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es jueves y hablamos de una pieza clave para miles de empresas y autónomos. Vamos a hablar del ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Castilla y León. Facilitan trámites, asesoran y ayudan a cumplir con toda la normativa administrativa y fiscal. Podríamos decir que su labor agiliza el día a día de muchos negocios y de muchos ciudadanos, evitando errores y así ahorrando mucho tiempo. Además, los gestores administrativos son un apoyo fundamental en momentos de cambios legales o también cambios económicos. Al control técnico le saluda ya Álvaro Calero, a mi lado Florencio Carrera, director general de Radio Castilla y León. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Tamara, y buenas tardes a los oyentes en cualquier punto del mundo, porque además de a través de las 18 frecuencias de radio en la comunidad, incluidas Astorga, La Bañeza, Bierzo, León y el resto de emisoras, por internet nos pueden estar escuchando en cualquier parte del mundo, del planeta. Claro que sí. Bueno, decía yo, Florencio, que el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Castilla y León mantiene una relación muy estrecha con las empresas de la comunidad, y en eso consiste también en nuestro programa, de hablar no solo de las empresas, sino de todo lo relacionado con ellas. Actúan como puente entre la administración y el tejido empresarial. Los gestores administrativos ayudan a pymes, autónomos, a grandes empresas a cumplir con todos esos trámites laborales, fiscales, mercantiles, de tráfico, aportando una seguridad jurídica y una rapidez en la gestión. Además, el colegio defiende la profesionalidad del sector y ofrece también formación constante para dar respuesta a los cambios normativos que afectan directamente a las empresas de nuestra comunidad. Y nos acompaña ya para, pues conocerles un poquito más de cerca en estos estudios centrales Miguel Ángel Alonso de Paz. Él es presidente del ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación que nos habéis cursado para representar al Colegio de Gestores de Castilla y León. Bueno, para que los oyentes entiendan un poquito más y de forma más cercana qué papel desempeña actualmente el colegio dentro de lo que es el tejido empresarial de nuestra comunidad. Pues el colegio es el responsable de que los gestores ejerzan su actividad conforme a las normas deontológicas. El colegio garantiza frente a los usuarios que demandan nuestros servicios, el consumidor final, de que todo se realice conforme, como decía, a las normas deontológicas. Nosotros los gestores no solamente tramitamos documentos, movemos papeles, como nos decían antes, sino que también traducimos la complejidad normativa que todos conocemos, porque España es el país que más y peor se legisla. Y la prueba lo tenemos cuando en la época del COVID, que cada día o en el mismo día salía un decreto y el contrario, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. A partir de ahí hemos sido los que hemos tenido la capacidad de comprender y asesorar a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. ¿Cómo ha ido evolucionando esa relación entre los gestores administrativos y las empresas en los últimos años? Porque me imagino, pues que quizás haya habido un punto en el que hayan sido más necesarios que nunca. Pues sí, hemos sido más necesarios que nunca, sobre todo cuando hay la reforma de la ley del procedimiento administrativo, donde se establece la obligatoriedad para los autónomos, las personas jurídicas, del deber de relacionarse electrónicamente con la administración. Eso fue un hito muy importante, pero también nos pillaba a mucha parte de la población, pues como diríamos, en offside, porque no estaban preparados para ello. Es decir, con esa ley y con esa obligatoriedad era como poner el carro delante de los bueyes. Y ahí es donde hemos participado nosotros, los gestores administrativos, ayudando a superar esa complejidad, porque nosotros tenemos las plataformas y las capacidades necesarias para comprender y relacionarnos con la administración en nombre y representación de nuestros clientes. Miguel Ángel Alonso de Paz, sigue siendo muy necesario su trabajo, porque cuando por este programa pasan empresarios, solemos preguntarles siempre cuál
cuál es la relación con las administraciones. Por un lado, en general, los empresarios no se quejan del trato que les dan las administraciones, tanto local, provinciales, como la regional, incluso la nacional, pero sí se quejan del papeleo, de la complejidad que tienes. Me gustaría saber si sigue siendo esencial su trabajo y por qué. Estoy pensando en los oyentes. ¿Por qué es fundamental el trabajo del Colegio de Gestores Administrativos? Bueno, pues el gestor administrativo es necesario por una premisa que es la más importante, la administración única. La administración única. Nosotros somos la auténtica administración única, ventanilla única para relacionarnos. No hay otra forma de que podamos solucionar los problemas e interactuar con las administraciones, porque nosotros tenemos los conocimientos y la pequeña y mediana empresa y los autónomos pues confían en nosotros para agilizar esa maraña de trámites que hay. Tenemos que pensar que no solamente es la administración central la que legisla, también están las comunidades autónomas o las administraciones periféricas del Estado. Y esta es la maraña que nos encontramos, que podemos encontrarnos, nos encontramos en 17 países, podemos decirlo así, 17 comunidades autónomas, que cada uno tiene unos derechos y unas obligaciones distintos. Y esto es lo que no puede ser. Y ahí es donde intervenimos nosotros los gestores, para facilitar ese trámite y esa relación con la administración. A día de hoy, ¿cuáles son los servicios más demandados? A ver, nosotros los gestores administrativos tenemos despachos multidisciplinares. Ya no solo nos dedicamos a la gestión administrativa, sino que también tocamos áreas laboral, fiscal, jurídica y contable, porque los gestores, además de haber superado las pruebas de aptitud, todos tenemos una licenciatura en Derecho o en Económicas, la doble titulación, y es más, también estamos colegiados bien como abogados o bien como economistas, con lo cual tenemos un perfecto conocimiento de cómo funciona la administración en todos los aspectos. Para un oyente de Villafranca del Bierzo, de Arévalo o de Miranda de Ebro, que nos esté escuchando ahora mismo, me gustaría que le explicara al presidente del Colegio de Gestores a quiénes representan ustedes. ¿Cuántos son el colectivo de asesores en Castilla y León? Gestores, asesores, gestores. ¿Cuántos son ustedes? Pues en Castilla y León, a pesar de que es una de las comunidades territorialmente más extensa, apenas somos 300 colegiados. En toda España, gestores administrativos colegiados seremos aproximadamente unos 6.000, pero sí que es cierto que nuestra marca, la GEA, está en casi todas las poblaciones más importantes de España. 300 en Castilla y León. Castilla y León, ejercientes. Hablábamos al inicio del programa, en esa entrada que realizaba, que sirven de puente entre la administración y el tejido empresarial. ¿Cómo se trabaja actualmente con estas administraciones, tanto la autonómica, que es la que nos pilla más de cerca, como la general, la del Estado? Pues mayormente nosotros interactuamos con medios electrónicos, a través de nuestras firmas digitales y en muchos casos con nuestras plataformas, porque el Colegio de Gestores, a través del Consejo General, hemos firmado muchas encomiendas de gestión con la agencia tributaria, con la Seguridad Social, con Tráfico, con el Catastro para expedir los certificados, etcétera, etcétera. Y ese es el medio, el vehículo de unión de nuestra relación con las administraciones, lo que nos hace ser más efectivos y más rápidos a la hora de conseguir lo que nos demandan nuestros clientes. ¿Es fácil esa relación con las administraciones? Pues es que la relación que tenemos no es que sea fluida, es que no existe, porque es todo por medios telemáticos. Estar personalmente en la ventanilla, eso ya se acabó a raíz de la pandemia y ya no volverá. ¿Y eso es más que algo positivo? ¿No lo ven ustedes negativo, el que se haya perdido el contacto en un país que sigue siendo España, con 17 países por ahí, pero que no creen que sería muy importante no perder ese contacto? Somos de tocarnos, de vernos la cara, como la estamos viendo a usted ahora mismo aquí. Pues la verdad que se ha perdido algo que es muy importante, que era la presencialidad. Y esto ocurre porque tenemos que pensar en la edad media que tenemos, la media de edad que tenemos en la población. Hay gente la media de más de 70 y tantos años que cuando les ha llegado esto no estaban preparados para ello. Yo estoy pensando en poblaciones como el pueblo del director, que es aquí de un pueblo de Laguna de Negrillos, de León, que yo me imagino que hasta hace bien poco habría problemas con el wifi, ¿no? Querido director. Sí, no hay problemas con la fibra óptica, la fibra óptica que no llega. No, sí llega. Bueno, llega incluso a poblaciones de 5 habitantes. Bueno, ¿y cómo funciona? ¿Pleno rendimiento? Bueno, ¿se corta por la mañana y vuelve al día siguiente? De momento creo que no se corta. En Laguna de Negrillos, por lo menos en la calle Fueros de Laguna 36, no se corta. Eso quiere decir que estáis invitados a la casa del señor director. Bien, bromas aparte. Esto quiere decir que yo me estoy imaginando a mi abuelo con 80 y tantos años.
que tenía una triste pensión de esas contributivas y tenía un local donde complementaba sus ingresos de la pensión. Ese local está sujeto al IVA y trimestralmente tiene que hacer la declaración del IVA. Antes este buen señor, mi querido abuelo, iba a la ventanilla de la agencia tributaria, compraba el impreso en la ventanilla, ponía unas pegatinas, ¿os acordáis? Aquellas etiquetas identificativas. Sí. Complementaba, ponía, ¿cuánto cobra de renta? 1.500 por el 21 del IVA, tanto ingresar y lo ingresaba. Ahora este hombre no puede hacerlo, tiene que presentarlo telemáticamente, con lo cual tiene que acudir a nuestros despachos. Y nos gustaría que no tuvieran que acudir a nuestros despachos, sino que le dieran la oportunidad de presentarlo en papel, claro, de tener esa presencialidad, ese vis a vis entre el ciudadano. Porque claro, la gente más joven no tiene ningún problema, están ya en la tecnología, pero la gente mayor, que es la media de edad que tenemos de más de 70 años, les pillan un poco en orsay y tienen que acudir a nuestros despachos y nosotros, por supuesto, les ofrecemos y les aceleramos los trámites. Y señor Alonso de Paz, ¿cómo afecta la continua modificación de normativas fiscales y laborales en el día a día de las empresas? Pues la verdad es que es una locura. Como te decía al principio de mi intervención, este es el país que más y peor se legisla. Y afectan todo, porque lo que no se puede es dictar normas que adulteran el mercado. Y venga, hoy era una norma para esto, y mañana una norma para el otro. Esto es lo que es inviable. El mercado tiene que dejarse libre, que sea el propio mercado el que entre la oferta y la demanda salga adelante, no con normativas tontas y absurdas, que lo que limitan es el mercado. Pero eso casi revolucionario en estos tiempos en los que parece que el gobierno lo quiere hipercontrolar todo. Todo igual que la Comunidad Económica Europea. ¿Qué políticos están en Europa? Los que no quieren en su país porque son malos. Ahí están, las cosas son como son. Vamos a hablar claro. Esto es lo que hay. Ustedes se definen como una institución o una entidad. Somos corporaciones de derecho público. Eso es, una Artículo institución 8 de la Constitución española. Que no es poco, está bien. Una institución útil, moderna y cercana. ¿Eso en qué se traduce? Explicado en román paladino, en castellano o en leonés paladino para los oyentes de radio. ¿Qué significa eso? Que podemos con todo. Así de sencillo. Para nosotros no se resiste ninguna norma, sabemos cómo estudiarla y cómo interpretarla y cómo llevarla a cabo. ¿Qué sectores empresariales están más necesitados de su apoyo en estos momentos? Sectores. Estamos hablando que, por ejemplo, en la comunidad nuestra de Castilla y León lo que más predominan son los servicios. Entonces ahí es donde muchas veces nos necesitan porque se encuentran con muchas trabas burocráticas, sobre todo desde que haces la solicitud. Se quejan mucho de eso cuando pasan por el programa. Claro. Es que lo que no puede ser es, aunque presentes una declaración responsable para dar de alta el inicio de una actividad, luego más adelante la memoria, el informe de gestión, el proyecto, el no sé qué, la tasa colegial y otras zarandajas, eso lo que le impide a uno que quiere empezar es desanimarle. Claro. Porque con eso se desanima, porque todos son problemas. ¿Qué ocurre? Que ellos ya no pueden hacerlo, tienen que venir a un despacho de un gestor. ¿Pero por qué tienen que ir a un despacho de un gestor? ¿Por qué no lo puede hacer el propio particular? Con una declaración responsable y ya está. No pedirle que si sanidad, que si esto, que si lo otro, pero es que todos son pegas. Todo es regulación. Sobra regulación en este país y en Europa. Han calculado, supongo que lo habrán pensado en más de una ocasión, ¿cuántos proyectos se pueden quedar en nada como consecuencia de todo ese papeleo? Gente que tiene una idea magnífica y que al final acaba por tirar la toalla y abandonar por las dificultades administrativas. Bueno, pues si son actividades que no van a generar un valor añadido, imaginemos de que viene en el pueblo que cobra ahí una prestación de desempleo y que quiera ver un chigre, es decir, un bar o una cafetería, eso no tiene valor añadido. Pero esos proyectos se pierden. Pero hay otros proyectos que pueden ser interesantes, con tecnología, con aplicación del IA, y sin embargo está la maraña de regulación existente que llega un momento que el pobre hombre, pues nada, lo deja. Y entonces empiezan los influencers y se nos van a Andorra o se nos van a Gibraltar o a estos sitios, claro, donde ya ese esfuerzo fiscal no es tan grande. Y tienen que pagar un poquito menos, ¿no? Pues un 8%. Estamos en plena campaña de la renta. No sé qué importancia tiene la labor de los gestores administrativos a la hora de poder ayudar a los contribuyentes a que presenten de forma correcta su declaración, porque yo creo que eso es lo más importante, que la presenten de forma correcta, o a partir de ahí comienzan los problemas. Bueno, el primer consejo que damos los gestores, y lo decimos todos los años, cuidado con el borrador que recibimos de la agencia tributaria. Ese borrador hay que comprobarlo
y no dar a la tecla por aquello que nos sale devolver X dinero y a los 2 días lo tenemos en la cuenta. Porque Hacienda, cuando ha perfilado todos sus datos, será el mes de septiembre. Te puedes encontrar que inclusive has podido recibir la devolución y luego con un requerimiento diciendo que faltaban algunas cosas o algunas operaciones, diga unas transmisiones patrimoniales de inmuebles o una venta de activos financieros, etcétera, etcétera, y te encuentras con esa sorpresa. Entonces, el primer consejo que damos los gestores es comprobar el borrador. El segundo consejo que se está poniendo de moda: cuidado con la IA. No pueden ustedes utilizar una IA para hacer una declaración de renta porque no funciona. Para eso tienes que tener conocimientos de derecho financiero y tributario. Y lo digo, y lo dice este gestor, abogado y economista, que siempre prueba la declaración de renta, la mía, la primera, para ver si el programa funciona o no funciona. Y este año me dio por utilizar la IA. Inteligencia artificial, sí, digo, inteligencia. para los que oigan IA, que no piensen que es el nombre de una compañía aérea. Tienes razón, director. La inteligencia artificial. Y bueno, el tutu revolutos que me montó, pues casi había cometido un delito fiscal. No puede ser. La IA es algo que se va a quedar y va a mejorar muchos puestos de trabajo. No va a quitar puestos de trabajo, pero nos va a ayudar a los despachos profesionales. Pero para eso el que la usa tiene que tener un amplio conocimiento para saber usarla, a ver qué parámetros tengo que dar. Y no, para eso pues tienes que tener conocimiento en derecho financiero y tributario y muy bien el IRPF. Uh-huh. Desde el colegio, ¿qué balance hacen de la situación económica actual de nuestra comunidad de Castilla y León, empresarialmente hablando? Pues empresarialmente pues tenemos un buen tejido que podría ir un poco mejor, pero claro, si lo hacemos supranacional, los términos, las magnitudes macroeconómicas en este país son buenas. ¿Y por qué son buenas? Pues porque estamos recaudando más que nunca, tenemos el turismo que nos beneficia, tenemos las exportaciones que han aumentado, pero hay otra cuestión, que este gobierno se dedica a que con los fondos Next Generation, que los está utilizando para pagar pensiones. Entonces la macroeconomía de ese aspecto más o menos va bien. Pero ¿qué ocurre? Que hay un desequilibrio muy grande. Y empezamos con la microeconomía. La economía casera, la de casa. Aunque hayan subido los salarios un 3%, los gastos, alimentación, combustible, etcétera, etcétera, han subido casi un 8%. Y desde los últimos 8 años, un 32%. Con lo cual, ¿qué está ocurriendo? Que aunque nos haya subido el salario mínimo o cobremos un poco más, ese 3% del salario, se nos está quedando raquítico, está por debajo de los costes. Con lo cual nos estamos empobreciendo. Entonces la economía, la microeconomía, la de la casa, la del bolso, cada vez está peor. Y esto el gobierno, yo no sé en qué está pensando. El Estado ingresa más que nunca, pero gasta también mucho más que nunca, ¿no? Bueno, yo gastar no utilizaría este adjetivo. Yo diría despilfarrar, que es lo más acertado. Porque muchas veces tendríamos que volvernos a plantear el tema de las administraciones periféricas del Estado. Es decir, muchas veces tenemos duplicados los servicios con un coste adicional al ciudadano. Y esto ha servido para montar chiringuitos y colocar empleo inútil que no produce valor añadido. Imagínese que yo soy Pedro Sánchez, bueno, soy el presidente del gobierno, para dejarlo así, sea quien sea, y le hago una consulta al presidente del Colegio de Gestores de Castilla y León Administrativos. ¿Cuál es la salud de la empresa que yo dirijo, que es el Gobierno de España? Porque cuando he leído el otro día que habían tenido que tirar precisamente de los recursos y la ayuda del dinero europeo para pagar una parte de las pensiones, estoy preocupado. ¿Cuál es su consejo, señor Alonso de Paz? Bueno, el primer consejo es que tenemos que tener en cuenta que estamos en quiebra técnica, el Estado. Sí, no, querido director, no me mires con esos ojos tan grandes. No, soy el presidente del gobierno ahora. Querido presidente, pues no sé, yo creo que de esa magnitud, de esos 20, no sé cuántos ministros tienes, pero yo creo que te sobran la mitad. Y de esa mitad, la otra mitad, porque son unos perfectos inútiles. ¿Qué quieres que te diga? Pues no lo voy a contestar como asesor. No, si fuera yo el presidente del gobierno, pero sí como director de la radio, porque habla usted muy claro. ¿Qué medidas consideran entonces prioritarias para poder apoyar ahora mismo a los autónomos, a las empresas de nuestra comunidad, hablando de este entorno en el que estamos? Bueno, pues primero lo que tenemos que ver, nos han subido mucho los costes sociales. No puede ser que un trabajador con el salario mínimo, que son 1.200, no me parece que no llega, tenemos de costes otros 500, 600 euros más. Y ese coste de la seguridad social a cargo de la empresa es muy importante para las pequeñas y medianas empresas y sobre todo para los autónomos. Esos costes hay que reducirlos al máximo. Pero claro, también hay que reducir el gasto innecesario que producen todas las administraciones.
porque si no ayudamos al autónomo, que son el 80 y tantos % de nuestro tejido empresarial, pues mal asunto tenemos. No podremos arreglar la economía, cada día irá peor. Y hablando de algo, bueno, pues que también llevamos mucho tiempo hablando sobre ello, que es ese reto demográfico, ¿cómo afecta la despoblación a la actividad económica y administrativa de nuestras empresas en una comunidad quizás pues la más despoblada de Europa? Sí, tenemos que reconocer que somos la España vaciada. Pero claro, esto no es un tema que se haya producido de hoy para mañana. Esto ya viene desde hace muchos años. Son por decisiones siempre políticas y por excesiva regulación lo que han impedido de que la gente joven, por ejemplo, estoy pensando en la agricultura y la ganadería de montaña. ¿Por qué tenemos que subvencionar para dejar la actividad? Porque en Francia a los agricultores y ganaderos no les subvencionan por dejar la actividad, les subvencionan por mejorar sus instalaciones. Antes teníamos leche de Cantabria, de Asturias, y ahora estamos bebiendo la leche de Francia. ¿Qué pasa? ¿Que nosotros qué queremos? ¿Que todos sean pesevistas? ¿Todos cobrar subvenciones? Aquí no queremos dar nada por el esfuerzo, por el trabajo digno. Entonces no hay generaciones, no hay relevo generacional. Ahí es el problema. Sí, la leche de Francia y la miel con el acuerdo de Europa con Mercosur, de Argentina. De Argentina o de Marruecos o de cualquier sitio de estos, que además hay un tema que es importante, yo creo, y en eso estoy con los agricultores y ganaderos de Castilla y León y de toda España, que es que no compiten en igualdad de condiciones. Nosotros aquí tenemos regulación hasta para los productos fitosanitarios. ¿Y en Marruecos? ¿Con qué riegan? ¿Con agua limpia de la fuente? ¿O con agua de no sabemos de qué procedencia, por ejemplo? ¿Con qué sulfatan? Sí, de eso ¿Con ácido nítrico o con qué Mercosur. hacemos? Por ejemplo. Ahora soy el presidente de la Junta de Castilla y León. ¿Lo estamos haciendo bien en Castilla y León, señor presidente del Colegio Pues yo creo que Gestores? llevamos 2 años desde que salió vos del gobierno. No estoy entrando en política, pero yo creo que nos hemos tirado 2 años en blanco, que los hemos perdido. Yo lo que pediría ahora a los políticos es lealtad, seriedad, compromiso. Habrá que sentarse y ver todas las deficiencias que tenemos en Castilla y León, y todos tenemos que apoyarnos e irnos en el mismo barco. Y mirando al futuro, ¿cómo le gustaría que evolucionara la figura del gestor administrativo en los próximos años? Pues nosotros, desde la voluntad que tenemos en el colegio, es siempre formación continua con nuestros colegiados. Cada vez que salga una norma o una disposición o una ley, tenemos un curso de preparación y adaptación, y queremos estar en las últimas tecnologías. Y esa es la labor que tengo como presidente del Colegio de Castilla y León. Me quedó una duda antes, hablábamos de 300 colegiados, Sí, ¿no? ¿Son 300. muchos o pocos? Pues para una extensión, a ver, somos 300 colegiados, la comunidad autónoma más grande que hay. 96.000 kilómetros cuadrados. Dímelo a mi querido presidente que recorro las 7 provincias. ¿No son 9? No, es que hay 2 colegios, hay 2 provincias, que es Ávila y Segovia, Digo, que corresponden al Colegio de Madrid. Es que este programa también se escucha en Ávila y en Se Segovia. escucha a mis amigos. Bueno, no os preocupéis, Ávila y Segovia, que seguramente os acojamos a nuestra sede, porque yo creo que estáis mucho mejor en Castilla y León que en el Colegio de Madrid, que no pintáis nada. Un mensaje antes de finalizar para los Sí. empresarios y los autónomos de nuestra comunidad. ¿Mensaje? ¿Qué mensaje le quiere lanzar a usted? Perdón, que me he Mensaje, perdido. sí. Pues hay que ser optimistas. Esto no puede durar mucho. No hay mal que 100 años dure, ¿no? Es así, ¿cómo es el...? Sí, no hay mal que No 100 hay mal que años 100 dure. años dure. Yo creo que esto tiene que cambiar, y lo que tenemos que mentalizarnos es que tenemos que ser más serios, más formales, y volver al espíritu del trabajo, de la eficiencia, y dar todo lo que tenemos de sí, porque España es una gran nación, es un gran país. Voy a hacer una corrección, porque esto del Google te la arregla estas cosas. No son 96.000 kilómetros, son solo 94.225 kilómetros cuadrados. Que has extendido 2000. A ver, yo no sé si concretamente, lo que sí te puedo decir es que yo cuando empecé como Más que Portugal, por cierto, más Sí, por extenso que supuesto. Portugal. Yo cuando empecé como presidente, que me recorro las 7 delegaciones que abrimos, pues yo empecé con un X6 que no sé cuántas letras firme, y al año tenía 90.000 kilómetros. Madre mía. Pues Miguel Ahí Ángel queda. Alonso de Paz, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Castilla y León, gracias por acompañarnos, por Muchas gracias. acercarnos pues a la realidad que viven cada día las empresas, los autónomos y los profesionales de nuestra comunidad. Ha sido un placer haber compartido estos minutos de radio con usted. Gracias a vosotros, y reitero la invitación. Aquí me tenéis a vuestra disposición. Y si tenemos que meternos con el gobierno, nos metemos. Florencio Carrera, muchísimas gracias. Qué importante es poder tener libertades
expresión y decir lo que uno piensa. Claro que sí. Y escuchar a la gente que piensa como uno o que no piensa como uno, pero es fundamental. No, yo respeto Su trabajo es esencial. Yo respeto todas las opiniones, lo que pasa es que lo que me gusta cuando veo que es una cerrazón, digo, me tienes que explicar por qué has llegado a esa conclusión, Claro. con datos en la mano. Yo me llevo bien, tengo buenos amigos de estos del Partido Socialista que son acérrimos, que votan aunque sea con la nariz así. Digo, pero vamos a ver. ¿Pero por qué? Porque son pesimistas. Todos están cobrando, ese es el problema. Ese es el problema. Uy, está grabando esto. Sí, estamos en directo. La Usted leche. diga lo que piense, pero no pasa nada. Aquí no hay censura. Esa palabra no existe en esta radio. Bueno, esto de estar en la COPE es lo bueno que tiene. Gracias, Álvaro El Calero. Que no nos falte Al sentido del humor. control Gracias, técnico. Miguel Ángel. Y nosotros lo dejamos aquí. Pueden volver a escuchar esta entrevista en nuestra web y en nuestras plataformas digitales en esradiocastillaleon.es. Ya lo saben, y a ustedes les espero el próximo jueves.